Saludos mis hermanos. De nuevo, para estudiar la palabra del Señor estamos juntos. Estudiamos la semana que pasó Romanos capítulo 1, versículos 9 al 15. Y ahí estuvimos hablando acerca de los deberes mutuos, de los deberes de los unos para con los otros. Ahora, en Romanos capítulo 2 a 3, vamos a responder a 4 preguntas, básicamente. 4 preguntas que surgen de temas que se tocan en estos pasajes, como ser la circuncisión. Y la pregunta es, primero, ¿qué es la circuncisión bíblica? Y luego, ¿por qué se menciona en el Nuevo Testamento? Sí, es un concepto que es más claro en el Antiguo Testamento. La segunda cosa tiene que ver con los judíos. ¿Son salvos los judíos por el hecho de ser pueblo de Dios? Simple y sencillamente. Y la tercera tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento. ¿Esa ley sigue siendo útil para nosotros al día de hoy? Y la cuarta cosa es, ¿no es injusto salvar a unos y no salvar a otros? Bien, vamos a Romanos capítulos 2 y 3 y busquemos respuesta a estas preguntas. En primer lugar, respecto al concepto de la circuncisión bíblica que se menciona aquí. Literalmente, la circuncisión es una cirugía menor que es hecha a los varones para cortar una piel que está de más. Ahora, metafóricamente, el término se usa en el sentido moral y específicamente para referirse a todo aquello que no contribuye a hacerle agradable a Dios. Por lo tanto, es el concepto de la carnalidad. Es decir, son aquellas cosas que ofenden a Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, como por ejemplo en Éxodo 6:12, se habla de labios incircuncisos, literalmente traducido así. En Jeremías 6:10 se habla de oídos incircuncisos. Y en Jeremías 4:4 se habla del corazón incircunciso. Ahora, para Israel, en el Antiguo Testamento, fue ordenado por Dios este ritual de la circuncisión. Dios mismo se lo ordenó a Abraham y a todos sus descendientes, porque esta era la señal del pacto, un pacto que dice era perpetuo, es decir, es el pacto en el cual Dios se comprometía a darle a Abraham y a su descendencia el título de pueblo de Dios, para hacerlos pueblo de Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17. Pues para Israel era una señal de ese pacto, de ser pueblo de Dios. Ahora, para la iglesia, para nosotros, al día de hoy, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel es llamado circuncisión. Y a los gentiles, los no judíos, a nosotros se nos llama la incircuncisión. Son conceptos que, por ejemplo, encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 11. En Jeremías 31, Dios establece un nuevo pacto. Así, por ejemplo, entonces en el libro de Gálatas se expone que ya no tenemos nosotros al día de hoy la necesidad de la circuncisión para ser reconocidos como pueblo de Dios. Allá en Gálatas capítulo 3 se nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas 3 y si quieres puedes leer el pasaje completo. Gálatas 3, 26 al 29. Al presente, ¿la circuncisión ayuda algo a la vida espiritual? Bueno, al presente, siendo que aquello era una señal para el pueblo de Israel, para ser reconocidos como pueblo, entonces para ellos podría ser todavía una ley vigente. Es útil para la obediencia del judío a la ley establecida por Dios para ese pueblo de manera específica. Ahora, lo que se nos menciona en Romanos tiene que ver con algo que va mucho más allá que esto para nosotros. La obediencia de cada individuo es lo que realmente le interesa a Dios. Por ejemplo, leo Romanos capítulo 2, versículos 26 y 27. Dice, si pues el incircunciso, es decir, el gentil, el que no es judío, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Claramente está haciendo la diferencia entre una persona que no ha pasado por el rito de la circuncisión, pero que obedece a Dios en el Nuevo Testamento, como la persona que sí ha sido circuncidada ritualmente, conforme a la ley de Dios para con ese pueblo de Israel, pero que no obedece a Dios. Al final, ¿qué es lo que más le interesa al Señor? Y obviamente lo que le interesa, según estos textos, es la obediencia. Pero algo más. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y si la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, Dios quiere que quitemos la carnalidad para que vivamos una vida de obediencia al Señor. Al final, es ese sentido metafórico que nos interesa a nosotros al día de hoy. Es la circuncisión del corazón. ¿Otras palabras? Quitar la carnalidad de nosotros, andar en el Espíritu, como se nos dice en las epístolas de Pablo. Segunda pregunta que queremos tocar es, ¿los judíos son salvos porque son pueblo de Dios? Bueno, el hecho de ser una raza escogida por el Señor automáticamente no otorga la salvación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tiene que ver con pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 8. Allí el Señor Jesús está teniendo una discusión con los religiosos de su momento, judíos muy celosos de ser pueblo de Dios. Y es a ellos cuando se les dice, San Juan 8, versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Y luego, y lo más fuerte, en el versículo 44, vosotros, le dice Dios a aquellos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Este pasaje con claridad nos dice que ser judío automáticamente no hace a la persona salva. Estos inclusive eran religiosos de su momento y no eran salvos. El Señor les dice literalmente que no son hijos de Dios, que no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Entonces, la raza judía fue llamada por el Señor para hacer luz a las naciones. Eso nos dice Isaías 49:6. Es decir, para que llevaran el concepto, no solo el concepto de Dios, sino el conocimiento de Dios al mundo entero. A ellos, y esto nos lo dice Romanos capítulo 3, versículo 2, dice que a ellos se les dio el privilegio de ser receptores y custodios de la palabra de Dios. Leo Romanos 3, versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es una bendición que para el pueblo judío que a ellos vino primero la ley y luego la palabra de Dios dicha a través de los profetas, más adelante por los apóstoles judíos. Ellos son los receptores y custodios de la palabra del Señor. Pero el problema fue su religión, el judaísmo, que llegó a ser una religión hipócrita. Por eso, Pablo menciona esto en capítulo 3, versículos 21 al 23, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Los judíos también. Entonces, retrocediendo un poquito más al capítulo 2, versículo 21, dice Pablo a los judíos, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Está refiriéndose obviamente a todo un sistema religioso, pero al fin hipócrita. Y al fin un tropiezo para el mundo. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esta es una referencia a los libros de Isaías y de Ezequiel. Entonces, ser judío simplemente por ser parte de esa raza no lleva a una persona a ser salva. Para toda la humanidad, inclusive para los judíos, ya que todos somos pecadores, para toda la humanidad se requiere fe en Jesucristo para ser salvos. Entonces eso lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, el versículo 28, y solo voy a leer el versículo 30. Romanos 3, 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los no judíos. Solo hay una manera de llegar a la salvación, y es por la fe en Jesucristo, no por ser parte de una raza, aunque esa raza fue escogida por el Señor para ser llamada su pueblo. Tercera pregunta. ¿La ley sigue siendo útil para nosotros al día de hoy? Nosotros en el Nuevo Testamento, aquella ley del Antiguo Testamento, ¿tenemos que guardarla hoy? Bien, tenemos que pensar en la ley. La ley nos dice quién es el Señor, quién manda, quién ordena, quién rige el universo entero. Por eso, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 tenemos el gran resumen de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y comienza diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Es Dios que se está presentando como el Rey absoluto y por lo tanto quien tiene una ley por la cual se va a regir su pueblo. Así que la ley primero nos dice que Dios es el Señor y hay que obedecerle. Segunda cosa, la ley llama a la santidad. Por eso en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios escoge a ese pueblo y les dice que van a ser una nación santa. Los ha escogido para eso. Los ha escogido para que tuviesen una ética diferente en el mundo. Las naciones de alrededor estaban sumidas en el pecado y en la inmoralidad de ese pecado. Pero Dios llama allí a un pueblo para que sean diferentes, para que viva en santidad. De hecho, Dios llegó a decir, seréis santos como vuestro Dios es santo. Además de eso, la ley nos da a conocer el pecado. Y ahora sí, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. En la segunda parte, este texto dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley dice, no hurtarás, entonces me doy cuenta que hurtar es pecado. Es la ley de Dios, es el deseo de Dios que no se debe hurtar. Entonces me doy cuenta, si hurto, si robo, entonces voy en contra de Dios, quien es el rey y quien está dictando esta norma. La ley nos dice quién es el que manda, Dios mismo. La ley nos llama a la santidad, la ley nos da a conocer el pecado y la ley nos da a conocer la justicia necesaria para ser salvos. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, la ley manifiesta, da a conocer qué es la justicia y quién es el justo y cómo yo puedo andar en esa justicia. Entonces, ¿sigue siendo la ley útil para el presente? Solo hay que ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. También, obviamente, Jesús habló de esto diciendo que Él no vino a borrar la ley, vino a cumplirla.
Entonces, la ley es buena. Más adelante se nos va a decir eso en las epístolas de Pablo. La ley es buena. Ahora, no tenemos que guardar todo el ritual de la ley. Por ejemplo, los sacrificios de los corderos exigidos en la ley. ¿Por qué? Porque esto se cumplió en Cristo Jesús. Lo que se cumplió en Cristo Jesús se cumplió. Ya está. No tenemos que volver a esos rituales marcados por la ley. Sin embargo, la ética sí que se nos demanda. El conocer y entender que somos pecadores, eso sí, es muy útil para nosotros al día de hoy. La justicia que necesitamos para llegar a la salvación, eso sí, nos la da a conocer la ley. Por lo tanto, la ley sigue siendo útil y por eso la tenemos en la Biblia todavía. Es para nosotros, pero cuidado, hay que saber cómo manejar esos conceptos de la ley en el Nuevo Testamento. Es todo un estudio que en su momento lo podemos tocar. Y la cuarta pregunta es, ¿no es injusto salvar a unos y no salvar a otros? Pues pensemos en Dios. Romanos capítulo 2, en el versículo 22, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes adulterio. Y luego, capítulo 2, versículo 6, se nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios es el juez. Dios determina, ¿estás haciendo lo correcto o no? Es Él quien está haciendo ese análisis en la vida de las personas. Dice, mira, tú dices esto, pero yo no veo eso en ti. Yo no veo eso en tu interior. Tenemos un Señor quien dictó la ley, pero aparte de eso es que Él conoce a la persona que está sometida a la ley, es decir, al mundo entero. El juicio de Dios es justo, totalmente, absolutamente. Dios va a actuar con justicia y va a pagar a todos, a cada uno, conforme a sus obras, dice él. Por eso se nos dice en Romanos capítulo 2 que somos inexcusables, porque el juicio de Dios es según verdad, nos dice Romanos 2:2. Dios actúa como juez, porque Él es el justo. Su juicio entonces es absolutamente justo. Entonces, si Él es el juez y ve lo que hay en el interior de cada persona y ve el pecado en mí, entonces Él tiene que aplicar la ley como juez justo. Y lo que va a hacer es castigar. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios el pecado si Él no fuese juez justo? Como es juez justo, Él demanda rectitud. Y como no ve rectitud, entonces tiene que castigar. En Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Porque decimos entonces, es que Dios es amor, Dios me tendrá que perdonar, Dios tiene que perdonarme. Bueno, cuidado, porque por hacer muchos males no significa que Dios va a actuar automáticamente para eximirme de toda culpa. No, Dios va a castigar siempre el pecado. Y Dios castiga la rebelión conforme a su juicio. Su juicio es según verdad, es decir, según evidencias verdaderas. Por eso, en Romanos capítulo 3, por ejemplo, los versículos 13 y 14 hablan de la garganta, de la boca, hablando del pecado en nuestras palabras. Más adelante va a hablar acerca de los pies, es decir, nuestros pecados que hacemos con nuestros hechos, por supuesto, ya no solo palabras, sino hechos. Y además de eso, en Romanos 3:18 habla de los ojos, de los deseos, de las intenciones del corazón. Dios castiga la rebelión
y la rebelión se manifiesta en palabras, en hechos o en pensamientos inclusive. Ahora, no castigar al humano y recibir el juicio, lo que hizo Cristo, Él recibió el juicio de la raza humana, aún Él no pecando. ¿Eso no es injusto? No, eso es gracia. Y eso es lo que debemos entender. Romanos capítulo 3, versículos 24 en adelante se nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, es Él la paga. Él está pagando por nosotros, por ti y por mí, los pecadores. No es injusticia. Es amor manifestado a través de esa gracia que nos otorga, nos da su perdón. Pero es absolutamente necesario creer en Cristo por la fe para recibir ese perdón. Por eso, capítulo 3 de Romanos y en el versículo 30 dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Siempre la salvación es por fe. No es injusto que Dios no castigue al pecador que se ha arrepentido. Eso es gracia. Y eso es lo que nos debe dar un motivo más y un motivo constante de glorificar y de alabar a Dios. Es así pues que encontramos estas respuestas a grandes preguntas en el libro de Romanos. Por supuesto, tendríamos que seguir estudiando mucho más y si Dios quiere, lo haremos en los siguientes estudios. Que Dios te bendiga, hermano. Sigamos estudiando el libro de Romanos. Hasta pronto.